Bueno, entonces ya vimos estas dos entrevistas que nos habían quedado pendientes del programa de ayer de Agustín Laje con respecto a todo lo que dejó el 24M. Después dio otra entrevista más, que es esta de Agustín Laje en el programa Dólar Blue, en el canal La Casa de Streaming, que la pueden ir a ver, pero bueno, la vamos a repasar nosotros el programa que viene. ¿Por qué? Porque ahora ya me quiero meter con la entrevista de Nicolás Márquez que dio sobre el 24M, y después vamos a ver el vivo que hizo Nicolás Márquez con Eric Camerat, muy interesante y muy completo sobre el 24 de marzo. Así que vamos con estas dos cositas de Nicolás, que ayer solamente vimos de Nicolás Márquez, el vivo que hizo con Agustín Laje, pero nos faltan ver varias cosas también de Nicolás. Como les anticipé, vamos a seguir por un ratito más metidos en lo que dejó este último 24 de marzo, Día de la Memoria. El debate que nunca se termina sobre los años 70. Ya me escucharon a mí y ahora van a escuchar a alguien que no necesita presentación en este terreno. Me refiero a Nicolás Márquez, abogado, escritor, autor de libros como La Guerra Civil Argentina, que está siendo reeditado actualmente y que plantea una mirada muy distinta a la que se escuchó en la Argentina durante las últimas décadas y también a la mía. Así que me parece que la gracia que tiene esto es que pensemos distinto y en un marco de respeto podamos dialogar. Nicolás, gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la conversación. ¿Qué tal? Bien, bueno, a ver, ¿qué impresión te dejó a vos el video de Agustín Laje? Muy buena, me pareció un trabajo maravilloso, tanto de Santiago Oría, que fue el cineasta, como de Agustín, que supo en 20 minutos muy intenso, porque es un video muy intenso, resumir gran parte de esa guerra civil. Yo creo que el video fue muy certero porque el 24 de marzo es una fecha concreta. Y lo que yo interpreto del video es que explica cómo se llega al 24 de marzo. Mm. ¿Por qué se llega al 24 de marzo? Porque yo nunca estuve de acuerdo cuando se impuso el feriado, que lo impuso Néstor Kirchner. ¿Pero por qué? Porque es marcar a partir de ahí una suerte de fecha inaugural de un montón de cosas. Cuando en realidad es una fecha importante dentro del contexto de 10 años de violencia brutal que existió en Argentina. Y hubo muchos episodios emblemáticos que van desde el advenimiento de Cámpora, la matanza de Seiza, la liberación de guerrilleros, el 24 de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa fecha puntual era como borrar todo lo anterior. Y me parece que este video muestra toda la sucesión de pasos previos hasta la llegada del 24 de marzo del 76, que fue algo borrado de la historia. Así que me parece que desde ese punto de vista fue muy asertivo. Vos entonces coincidís con esto de que aporta a esta idea de memoria completa y no cae en la provocación. A ver, yo este tema lo considero manejarlo con bastante solvencia. Le dediqué muchos años de estudio, muchos años, acá y en el exterior. Todo lo que dijo Agustín Laje, no hay un solo dato que sea inexacto, que no tenga fuentes comprobables, incluso muchas fuentes oficiales. Después cada uno puede tener su paradigma, su visión, su ideología, su mirada, pero no hubo absolutamente nada que sea falso. Entonces no le veo el aspecto provocativo. Ok, vos, como bien decías, compartís muchas ideas con Laje y venís trabajando también en esta línea discursiva hace años, incluso cuando parecía condenada a la marginalidad, porque hay que decirlo, hace años eran muy poquitos los que se animaban a hablar desde la posición en la que hablan ustedes. ¿Qué cambió para que esa narrativa ahora tenga lugar en el discurso oficial y se pueda discutir mano a mano? Bueno, me parece que hubo varias cosas. O sea, mi primer libro salió en el año 2004. Mm. Y a partir de ahí éramos como si, vos bien lo has dicho, éramos un grupo numeroso, porque mi primer libro vendió 30.000 ejemplares, siendo yo muy joven, sin la más mínima notoriedad, sin experiencia y sin que existiesen redes ni nada. Se llamó La otra parte de la verdad, un libro precario, porque fue mi primer trabajo, con poca experiencia, pero ya iba en esa dirección. Mm. Pero se vendió una barbaridad. Entonces, evidentemente, hay un público subterráneo ávido de leer otras cosas. Obviamente no tenía ninguna posibilidad ni capacidad como para competir contra las grandes editoriales o los grandes propagandistas de la historia oficial, que iban a los programas de televisión masivos, que era el único medio que amplificaba la notoriedad. Hoy hay muchísimos otros, este es uno. Mm. Y en ese interín se sumaron otros que aportaron lo propio. Oye, recién te escuchaba hablando de Joffre, ha vendido libros en cantidades industriales. Reato ha sido otro que aportó. Bueno, y hubo otros que vinieron después. Eso ya, o sea que ya en materia de libros se empieza a equiparar la cuestión. En materia de redes sociales ocurre lo mismo,
Y por otra parte, yo creo que hubo una saturación de parte del kirchnerismo, una exacerbación del discurso y que culmina con un tiro autoinfligido que fueron los hechos de corrupción de las organizaciones de derechos humanos que desacreditaron mucho el relato oficial que ellos venían sosteniendo. Este cúmulo de cosas, visto que además hubo un cambio generacional, que hoy tiene acceso a mucha información apretando 2 o 3 botones. Antes tenías que ir, comprar un libro, informarte, hacer todo un esfuerzo económico e intelectual. Ahora la información se consigue de una manera muy fácil. Sí, no todos tienen la capacidad de hacer el esfuerzo intelectual igual. Pero de todas maneras es un esfuerzo mucho menor. Sí. O sea, vos si querés ver otras cosas, si tenés la voluntad lo podés hacer tomándote un café en tu casa. Antes había que hacer tener una inquietud, una movilización, sí, comprarte un libro si es que había. Cuando yo saqué el libro era el único libro que había en el mercado, mi primer libro, no había otro, y leerlo. O sea, había que hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo físico de movilización, de búsqueda de material, y además había que después hacer el esfuerzo mental de dedicarte varias horas a leerlos y te enganchabas con el libro y decís, mira, acá tengo otro enfoque. Bueno, esa tarea era una tarea que obviamente existía, que era valiosa, que sigue existiendo, sigo sacando libros, pero a los efectos de lo que hoy se denomina batalla cultural, aparecen en las redes sociales un sinfín de datos, información, documentos. A ver, el video que grabó Agustín lo vieron 15 millones de personas. Comparado con lo que nosotros podíamos hacer antes, era como tirar un vaso de agua al mar. O sea, hoy ha cambiado la tecnología, ha cambiado la generación y cambió la rebeldía. Hay un libro de Pablo Stefanoni, publicado hace, 4 o 5 años, un poco vaticinatorio, que se llama La rebeldía se volvió de derecha, se lo pregunta. Y el libro es un libro donde el autor, notoriamente de izquierda, se lamenta de que esto esté sucediendo. Claro, 3, 4, 5 años después, no puedo precisar la fecha exacta del lanzamiento del libro, Milei es presidente. Entonces, me parece que cambió la dirección de la rebeldía. Históricamente se tenía ya como una cosa aceptada que la rebeldía era de izquierda. Sí. Creo que esa fue una de las razones por las cuales el kirchnerismo baja la edad de la votación de 18 a 16 años. Y se le volvió en contra con Milei. Y se le volvió en contra. Ahora, también estaba como establecido que ser rebelde era de izquierda y que ser facho daba como vergüenza. De hecho, yo escuché un par de periodistas más bien progres que decían, ¿cómo puede ser antes esto daba vergüenza y ahora lo aplauden? Bueno, a ver, yo en todo caso no coincido, no me molesta por sí, no coincido con el apelativo facho, porque sí, el fascismo sí, es una ideología de los años 20 de Italia que culmina con la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas era personalista y notoriamente estatista y corporativista. O sea, lo más parecido al fascismo, la verdad sea dicha, y yo no soy biógrafo de eso, fue Perón. Sí, claro. De hecho, no es una interpretación personal. Perón lo dice expresamente en su libro Tres Revoluciones, que él viene a aplicar lo que aprendió cuando estuvo en la década del 30 como agregado en Italia. Entonces, en todo caso, lo que era mala palabra era considerarse de derecha. Sí. Eso sí, eso era un estigma casi delincuencial. Bueno, ha cambiado mucho eso. Tu libro, que actualmente se está reeditando, La Guerra Civil Argentina, bueno, ya desde el título es provocador para muchos. Sobre todo en el contexto en el que salió, que no salió ahora se está reeditando. Sí, no, pero es mi último, salió en el 2020, me acuerdo que lo presenté en plena cuarentena, sí, por Zoom, entonces no tuvo la posibilidad de darle una trascendencia mayor, no pudo ser presentado, no pudo ser... Sí, pero digo, en 2020, por ejemplo, el contexto era un Alberto de 80% de imagen positiva, era otro cantar, estábamos discutiendo el DNI no binario, era otra Argentina. Sacar un libro, ¿no? Totalmente, pero además estábamos encerrados, yo tenía que ir como máximo y con documentos 5 cuadras de mi casa a la despensa más cercana y todo era muy condicionante, no había muchas posibilidades de... Lo saco lo empiezo a escribir antes, después aparece la cuarentena... Sí. Y me decían, no lo saques ahora, espera que termine la cuarentena, me acuerdo. Sí, claro. Y yo pensaba, ¿y yo qué sé cuánto va a durar la capa? Que tarda 3 años la cuarentena. Yo lo saco igual. Entonces, me quedó pendiente reeditarlo y bueno, fue el momento. Ahora, ¿por qué sostenés que lo que ocurrió fue una guerra civil y no haces quizá tanto énfasis en el tema del terrorismo de Estado? Bueno, te puedo dar varios argumentos, pero te voy a comentar lo siguiente. Perón dijo que fue una guerra. Perón fue uno de los protagonistas de la época, indudablemente. Santucho, el líder del ERP, decía que fue una guerra. El otro protagonista de la época, tan importante como cualquiera de los otros, fue Firmenich, que sostuvo que fue una guerra.
Videla sostuvo que fue una guerra. La Cámara que jugó a los comandantes por decisión de Alfonsín sostuvo que fue una guerra. Entonces, si desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, los principales protagonistas, actores o juzgadores del hecho histórico sostienen que fue una guerra, yo adhiero a esa tesis. Sí. Lo que pasa es que eso, que era aceptado de una manera natural en su tiempo, fue borrado y omitido durante el último cuarto de siglo. Pero se hablaba de guerra con total naturalidad. Tanto, insisto, te estoy hablando de notables personajes protagónicos de la época que no tenían nada que ver entre sí, incluso eran enemigos. Y finalmente, lo que dice la sentencia que juzga a los comandantes, usa 4 veces la palabra guerra, y usa la palabra guerra revolucionaria, guerra interna, y algunos, guerra irregular, creo que es el otro término, y el cuarto en este momento no lo recuerdo particularmente, de manera que desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, y esos conceptos luego fueron ratificados por la Corte Suprema durante el gobierno de Alfonsín. Y ahora, entonces, sí, guerra. ¿Y cómo encuadrás o definís el rol del Estado, ¿no? con toda su estructura formal dentro de esa lógica de guerra? No, hay 3 periodos que ponen de manifiesto. El primero fue el de Lanuse, porque la guerra empieza en los 70s, en el año 70, te diría como fecha inaugural, más allá de que ya en los 60 había episodios del Cordobazo, había episodios de Gimnasia Revolucionaria que ya venían avanzando. Pero digamos que los 70 es donde se funda el ERP y donde los montoneros se dan a conocer con el crimen de Aramburu. Esa guerrilla, ese terrorismo creciente, forjaron que el gobierno de Lanuse durante 3 años creara el funcionamiento institucional de que una Cámara Federal conformada por 3 salas juzgara delitos de terrorismo y cada guerrillero, cada terrorista, cada imputado, cada detenido iba con su abogado y se libraba un juicio en función de lo que se le acusaba. Durante esos 3 años se llevaron adelante 8.927 causas, de las cuales forjaron 2.000 detenidos y 371 guerrilleros con condena firme. Cuando viene la democracia, creo que uno de los terribles responsables o irresponsables de lo que pasó fue Cámpora, que hace 3 o 4 cosas. Había 20 artículos del Código Penal que contemplaban delitos de subversión que fueron derogados. El mismo día que asume, libera a todos los presos. El mismo día que asume, deja cesanteados a los jueces que juzgaron a los guerrilleros, de los cuales 8 se tuvieron que exiliar y el 9º, que fue el juez Quiroga, fue asesinado. La guerrilla se intensifica, llega a su punto más álgido, creo que en el 75, por las estadísticas, y el peronismo había desbaratado el aparato defensivo del Estado y finalmente lo retoma. ¿Y cómo lo retoma? Lo retoma de una manera irregular y muy cuestionable. Por un lado, primero crea la AAA y después los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión que consistían en hacer desaparecer al guerrillero. Que desafortunadamente el gobierno militar continuó con la misma naturalidad con la cual ya se venía aplicando en el gobierno anterior. O sea que la reacción del Estado fue lamentable, pero la primera reacción no fue esa. Ahora, esto de equiparar reacciones... no articula la metodología como para darle una institucionalidad al combate. Ahora, esto de equiparar, que pues terminamos como el quién empezó, ¿no? Es como que me da para pensar que nunca va a estar, como por ejemplo pedía Spert, que siempre va a quedar abierto el debate. Y yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar con los años 70? No lo sé, pero en todo caso, siempre puede haber debates. Hoy mismo, pasa que no es un tema de actualidad ni de notoriedad pública, pero se puede debatir si Rosa fue bueno, fue malo, unitarios o federales. Para mí, la historia es un argumento sin final. La pregunta es, ¿por qué un episodio de hace 50 años forma parte de la agenda actual? Mi respuesta es porque se ha mentido. Porque si no se hubiese mentido, vos podés tener tu idea, yo la mía, la podemos conversar, la podemos discutir hasta las 6 de la mañana, pero sería discutir como cualquier hecho histórico, que puede ser apasionante o no, polémico o no, y bueno, se lleva adelante eso en sano espíritu. En cambio acá ha habido una... Te diría que Alfonsín hizo su parte como para apaciguar los espíritus, Menem también, porque cuando se habla de los indultos de Menem, no nos olvidemos que Menem indultó a Firmenich, a Miguel Bonazo, a gran parte de los guerrilleros. O sea, hubo política de pacificación, pero yo crecí en la facultad, yo soy abogado, y a mí en la facultad nunca me enseñaron lo que es un crimen de lesa humanidad. Clarísimo. ¿Por qué? Porque no estaban ya en la agenda, era un asunto saldado, con los dolores a cuesta, con las víctimas multilaterales de cada lado, que iban cicatrizando como podían.
y con una pacificación bastante organizada. El kirchnerismo exacerbó esto al extremo y yo creo que volvió a imponer un debate y un odio y un rencor bueno, que perdura. Recordemos que el actual gobierno tiene apenas un año, o sea, no va a apaciguar esto. Y el paso del tiempo. Yo creo que el paso del tiempo es el único que va a ir convirtiendo este hecho doloroso en un hecho histórico donde cada uno tendrá su prisma. Te hago la última muy cortita. Del lado de ustedes, por así decirlo, ¿no hay odio ni rencor? Mirá, yo no vengo de familia militar, afortunadamente no tengo ningún familiar desaparecido, afortunadamente no tengo ningún familiar muerto por la guerrilla, o sea que a título personal, emocionalmente no tengo ningún condicionamiento, porque si yo fuese un hijo desaparecido seguramente estaría muy condicionado. Si a mi padre lo hubiese secuestrado o asesinado la guerrilla, estaría condicionado. En mi rol tengo mi ideología, que obviamente no la oculto, pero no tengo un condicionamiento emocional. Puede ser que de un lado o del otro existan odios y rencores, pero me parece que eso también ha sido fomentado desde el Estado. En los últimos 25 años, en donde un sector ha sido muy reivindicado y otro sector ha sido totalmente basureado. Y bueno, eso, pretender que no, que en el ambiente, como decís ustedes, eso no genere un malestar, sí lo ha generado. Clarísimo. Nicolás, como siempre, gracias por tu tiempo. No, gracias por todo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Nicolás Márquez, abogado. Bueno, allí pasaba entonces esta entrevista de Nicolás Márquez en este medio que no sé cuál es, pero tiene un loguito de EI ahí arriba. Bueno, sí, y seguramente siempre hay en temas históricos y sobre todo de esta magnitud, donde hay muertes, desaparecidos, gente que le genera por sus emociones ideas para un lado o para el otro. Eso es así. Es la vida, siempre hay subjetividades en todo y bueno, dentro de la subjetividad de todas las personas y en una sociedad se va formando la objetividad, que depende mucho de esas subjetividades y de hacia dónde tiren el barco, ¿no? También. Bueno, nada, para aclarar y para agregar. Y ahora pasamos